vamos a hacer le voy a cambiar la fecha porque no es lunes, sino que es martes. Sí no quise que ustedes vieran el video grabado porque sí, creo que como es el primer ejercicio es importante repasar los conceptos. Entonces, 5 de noviembre del 24. Muy bien, vamos a desarrollar una aplicación para crear líneas, rectángulos y paralelepípedos. Creo que el concepto de línea y rectángulo está bien claro. El de paralelepípedo no sé si lo conozcamos o lo recordemos. Es un paralelepípedo. ¿Un qué? ¿Cómo qué figura es? Bueno, se los voy a presentar. Este es un paralelepípedo. Una caja. Es un paralelepípedo, ¿sí? Entonces, dejen nada más tomar aquí está. Bueno. Esto viene siendo, bueno, es el concepto, la figura, la representación de la figura y cómo podría ser un primer intento de una clase para cada una de las figuras. Entonces, una línea está definida nada más por una longitud, que en este caso le estoy llamando largo. De tipo doble, es privado, porque tiene una sola dimensión. Una línea es una figura de una sola dimensión. Un rectángulo es una figura de 2 dimensiones. ¿Sí? Y está definido por su base y altura, pero en este caso le estoy llamando largo y ancho para hacer énfasis en que hay algo que se repite con respecto a la línea. Bueno, y un paralelepípedo es una figura de 3 dimensiones que tiene largo, ancho y espesor. Bueno, fíjense, ¿qué relación pueden tener estas figuras? Ya lo vemos con los nombres de los atributos, que sí tienen cierta relación. Pero, ¿cómo imaginamos que tienen una relación? Bueno, si yo tomo una línea y me imagino que la desplazo por otra dimensión, porque ya la línea es la primera dimensión. Si esa línea la desplazo por una segunda dimensión y me imagino el trazado que va dejando, la sombra que va dejando, ¿qué figura me formaría? Yo tomo la línea y la desplazo hacia arriba o hacia abajo, digamos que hacia arriba. ¿Qué figura se va formando? Un rectángulo, ¿no? Y si yo tomo un rectángulo y yo lo muevo en una tercera dimensión, aquí la tercera dimensión pues no la puedo representar porque estamos viendo en un plano, la pantalla es plana, la pantalla, el pizarrón es plano, pero podemos imaginarnos que tomamos este rectángulo y lo movemos hacia adentro o hacia afuera. ¿Y qué se formaría? Un paralelepípedo. Entonces, de alguna manera, un rectángulo se puede formar a partir de una línea y un paralelepípedo se puede formar a través de un rectángulo. Y como comparten atributos, no digo que los mismos valores, pero comparten atributos, entonces podríamos redefinir estas clases de otra manera aprovechando la herencia. La herencia, así recordando, pues nos dice que podemos crear una clase a partir de otra que ya existe. Y esa nueva clase se le llama clase hija o clase derivada o subclase. Y la clase de la que depende, de la que se derivó, se llama clase padre, clase superclase, o clase base. Eso viene en el video del viernes. Bueno, entonces vamos a redefinir esto utilizando la herencia y quedaría así. ¿Sí? Línea sería la clase padre de rectángulo y rectángulo sería la clase hija de línea. Rectángulo sería la clase padre de paralelepípedo y paralelepípedo sería la clase hija de rectángulo. Esto que tenemos ahí, aunque es muy simple, es una jerarquía de clases, donde la clase base es la línea. De la línea se desprende un rectángulo y del rectángulo se desprende un paralelepípedo. Entonces, se puede decir que un rectángulo es una línea que se mueve y un paralelepípedo es un rectángulo que se mueve. Bueno, un rectángulo necesita dos valores, largo y ancho. ¿Por qué nada más está señalado uno? Pues porque el otro lo hereda de línea. Todo lo que tenga en la clase padre lo hereda en la clase hija.
Puede ser atributos o pueden ser métodos. El paralelepípedo ya vimos que tiene tres valores, tres dimensiones, largo, ancho y espesor, pero el ancho y el largo lo va a heredar ancho directamente del rectángulo y largo indirectamente de línea. Así, haciendo una analogía con las relaciones de parentesco de los humanos, podríamos decir que paralelepípedo es nieta de línea, ¿verdad? O línea es abuelito de paralelepípedo. Ok, bueno, una de las características principales de la herencia es que los elementos de una clase padre los hereda en la clase hija, pero si esos elementos son de tipo privado, la clase hija no los puede usar. Yo ponía el ejemplo de si mi papá me dice, te voy a heredar esa camioneta, pero es privada, entonces nada más la puedes ver, pero no la puedes usar. Eso hay que considerarlo. Ahora, eso es bueno o eso es malo, depende de lo que queramos hacer. Se supone que una clase hija debería tener ciertos privilegios sobre las demás clases que no son hijas. Y si nosotros ponemos un elemento privado, pues no va a tener ningún privilegio, porque la va a poder ver, pero no la va a poder manipular. Como aquí, ¿verdad? Bueno, esa es una característica, que los elementos de la clase padre se heredan a la clase hija, pero los puede acceder siempre y cuando no sean privados. Y otro aspecto importante de recordar con la aplicación de la herencia es que podemos crear, y eso también está en ejemplos del video pasado, ahí me dice que yo puedo crear un paralelepípedo en una referencia de rectángulo. O sea, yo le puedo poner rectángulo X es igual a new paralelepípedo. Yo puedo crear cualquier objeto de una clase hija en una referencia de una clase padre directa o indirecta. Yo puedo crear un rectángulo en una referencia de línea, o puedo crear un paralelepípedo en una referencia de rectángulo o en una referencia de línea. Pero no es o sea, sí se puede hacer eso, pero hay algunas restricciones. Por ejemplo, si yo declaro un rectángulo, creo un rectángulo en una referencia de línea, solo puedo usar lo que tiene la línea, no lo que tiene el rectángulo, aunque sea rectángulo. Eso lo vamos a ir viendo con los ejercicios. Nada más estoy medio resumiendo lo que vimos la clase anterior que no les pude dar, que está en el video. Bueno, entonces, aquí hay algo interesante con el método área. ¿Por qué, por ejemplo, aquí no está definido el atributo largo? Pues porque lo hereda de línea. Aquí es privado, luego vemos cómo lo puede acceder. Directamente no lo podría acceder. Pero entonces, ¿por qué la clase paralelepípedo define un método que se llama área si ya lo hereda de rectángulo? ¿Cuál sería la razón? Es una forma diferente de calcular. No se calcula igual el área de un paralelepípedo que de un rectángulo. Y entonces podemos pensar, y eso viene en las notas, en el texto de las notas viene más o menos esto que estoy comentando. Podríamos pensar, entonces para no confundirnos, ¿qué tal si aquí le pongo a este método área rectángulo y a este método le pongo área paralelepípedo? Para no confundirme, porque en un momento dado, si yo creo un paralelepípedo en una referencia de rectángulo y cuando quiere aplicar el método área, ¿cuál de los dos se va a ejecutar? Si se llaman igual. Entonces podríamos pensar que para evitar confusiones le ponemos nombres diferentes, pero si le ponemos nombres diferentes a métodos que hacen lo mismo, aunque de manera distinta, entonces estamos desaprovechando la herencia. Aquí, el método área, si el paralelepípedo va a calcular un área y también el rectángulo, el método se debe llamar igual, si tienen una relación de herencia. Ya con los conceptos que vayamos viendo, pues podemos definir cuál método de los dos es el que queremos que se utilice. Y luego vamos a ver por qué razón es conveniente que se llamen igual. Y no como ahorita parece que lo más conveniente es que se llamaran diferente los métodos área. No, lo conveniente es que se llamen igual. Luego nos vamos a dar cuenta por qué, o eso espero. Muy bien, entonces, ¿cómo se establece la relación de herencia entre dos clases en Java? Aquí lo tenemos. Bueno, todo eso que dice ahí es lo que estuve comentando. La relación de herencia en Java y en código se establece con una palabra que se llama extends. Es la palabra reservada. Extends traducido sería como extender. Dijimos que una clase hija extiende el comportamiento de una clase padre. La idea de crear una clase a partir de otra que ya existe es que la nueva clase, la hija, sepa hacer todo lo del padre, pero pueda aportar algo adicional, especializar algo de lo que hace el padre. Así es que aquí
se pone el nombre de la clase hija, en este caso, pues sería, cuando yo define la clase rectángulo, voy a poner la clase rectángulo extiende de la clase línea. Línea, pues no tiene ninguna clase que sea su padre, aunque sí la tiene, pero nomás que es implícito. Eso luego lo vamos a ver. Cualquier clase que creemos en Java tiene una clase padre que es implícita, que no se ve y no necesitamos decirle que es su clase padre. No necesitamos codificar que es su clase padre. Bueno, entonces vamos a empezar un ejercicio codificando esta jerarquía de clases. La voy a poner por aquí, a la vista. Y luego vamos a empezar una aplicación. Voy a crear un proyecto que se va a llamar aplicación paralelepípedo, precisamente. PA24 1105. Aplicación paralelepípedo. Bien. Ahorita no le vamos a hacer caso a la aplicación, que la aplicación en realidad pues es una clase, ¿verdad? Es una clase que va a estar fuera de la herencia. Esta clase que se llama P- todo eso, aplicación para el people, es una clase, pero que no está en la relación de herencia. Vamos a establecer esa relación de herencia creando primero la clase padre, la clase base, que es línea. Vamos a crear la clase línea. Una nueva clase que se va a llamar línea. Y va a tener como atributo el largo. Vean cómo el diagrama dice que es privado, entonces le ponemos private, doble, largo. En este momento no voy a utilizar la inserción de código. Voy a hacer algunas diferencias con respecto a lo que hacemos normalmente en todas las clases. Ya ven que creamos la clase y luego constructores y luego getSet y toString. Bueno, ahora sí voy a poner constructores, pero no voy a poner getSet. Voy a poner un constructor. El primer constructor, que sería el de default, línea, ¿verdad? Y este constructor lo que va a hacer es ponerle al atributo largo, le va a poner un 0. Vamos a poner ahora el constructor parametrizado. Va a recibir como parámetro el largo que se le va a asignar al atributo. Este es un parámetro, se le va a asignar al atributo. No voy a poner el método getSet, voy a agregar ahora, en este caso no hay ningún cálculo, es la línea, nada más tiene un dato. Entonces vamos a poner ahora el método toString. El método toString, vean cómo es un método que ya existe. Nada más nosotros lo estamos recodificando. De hecho, estamos aplicando el concepto de herencia, pero de manera implícita, sin darnos cuenta. El método toString tiene una firma que tenemos que respetar. ¿Así? Miren, aparece aquí la palabra override. Cuando aparece la palabra override en un método, aquí nos invita a que pongamos eso. Lo podemos poner. Le decimos, bueno, está bien, agrégalo. Y pone aquí la anotación override. Esto es para confirmar que este método es heredado y que nosotros lo estamos volviendo a codificar. Si es heredado, es que ya trae un código establecido, pero nosotros lo vamos a modificar. Si nosotros, por ejemplo, aquí le ponemos con mayúscula, vean cómo este método ya no es el que se está heredando y ya me está marcando un error aquí. Me está diciendo, no, este método no lo está sobreescribiendo, es un método nuevo, porque no corresponde con la firma del toString original. Pues bueno, vamos a agregarle aquí, corregirle, y lo que va a mostrar ese método es el valor del largo. Le voy a decir return largo más largo. Bien, ya tenemos la clase base línea. Esta no establecemos una relación de herencia porque es la clase principal de la jerarquía. No tiene un padre explícito. Sí tiene un padre, pero no lo vemos ahorita. Es implícito. Bueno, ahora vamos a agregarle otra clase, que sería el rectángulo. Agregamos en el mismo paquete. Nuevo Java Class va a ser el rectángulo.
El rectángulo, si no le ponemos nada, pues es una clase independiente, pero según el diagrama va a heredar de línea. Como se debe leer el diagrama es que el rectángulo es clase hija de línea. La flecha sale de la clase hija apuntando hacia la clase padre con un rectángulo hueco. Entonces aquí, para indicarle que el rectángulo va a ser hija de línea, le ponemos la palabra extends y el nombre de su clase padre. Entonces ya con ese solo hecho, lo que tenga la clase línea lo va a poder ver la clase hija, pero a lo mejor no lo va a poder usar si es privado. ¿Cuál es la razón para que una clase padre ponga privado algo para la clase hija? Bueno, pues es cuestión de seguridad, a lo mejor no le tiene confianza, a lo mejor todavía no está madura, no sé, ¿verdad? Como pasa en la vida real. A veces nos pueden heredar algo, pero con alguna restricción, hasta que cumplas la mayoría de edad, hasta que termines tu carrera. Entonces, se pone privado y bajo alguna condición ya se puede acceder. Bueno, entonces aquí vamos a agregarle el atributo que se llama ancho, ¿verdad? No le voy a agregar el atributo que es largo porque ese lo está heredando de línea, aunque es privado. Bueno, vamos a poner el primer constructor, el de default. Public rectángulo sin parámetros y va a recibir pues no, ningún parámetro, entonces va a decir que el largo es igual a 0 y el ancho es igual a 0. Noten cómo marca un error, pero no dice que no lo conoce. Dice, largo tiene acceso privado en línea. Es diferente cuando es una variable que no conoce. Dice, no, pues este símbolo indefinido sale ahí como mensaje del error. Aquí me está diciendo, estás usando un atributo que es privado en la clase padre. Y lo marca como error. Ahorita vemos, bueno, entonces vamos a agregar un segundo constructor, el parametrizado, porque para crear un rectángulo necesito largo y ancho. Entonces voy a poner aquí dos parámetros, el largo y el ancho. Intencionalmente pues no le estoy poniendo nombres iguales que los atributos para no usar el dis. Entonces aquí le diría, el largo, que es el atributo que hereda, es igual a lar, que es el parámetro, y el ancho, este atributo no lo hereda, ese es propio de la clase rectángulo. Entonces aquí sería así, ¿va? En el atributo que es propio, pues ahí no me marca error. Bien. Vamos a poner el toString. El toString, la idea es que muestre el largo y el ancho, porque estamos en un rectángulo. Entonces le diríamos, regresa el largo. Fíjese, una de las ideas de la herencia, así principales, es reutilizar código que ya funciona en las clases padres. Bueno, voy a poner aquí largo, ancho. Así. Y nosotros podemos notar que esta parte, aunque sea un código pequeño, ahorita la intención es entender el concepto, cómo trabaja la herencia. Aquí tenemos este código que dice largo es más largo, pero ese ya lo hace la clase padre y no lo estamos aprovechando. Claro, pueden decir, pues es que es bien poquito código. Bueno, pero eso, ya cuando tengamos clases más grandes, pues también lo vamos a aplicar. Bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Y como es un rectángulo, aquí sí puedo calcular el área y el perímetro. Vamos a calcular el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un? ¿Vas a poder tomar el perímetro? Es sumar los cuatro lados, pero como hay dos parejas iguales, ¿no? Entonces es un rectángulo. Entonces sería dos veces la suma del largo más ancho, ¿no? Así sería el perímetro. Sumamos dos lados, pero como los otros dos son iguales que los primeros, entonces es el doble. Y ahora sí, ¿cómo se calcula el área? ¿Cómo sería?
largo por ancho, ¿va? Estamos usando largo y ancho en lugar de base y altura. Muy bien. En todos los lugares donde aparece largo, marca error, porque dice largo es un atributo, si lo heredas, por eso lo pone en ese color, porque lo está reconociendo, lo está identificando, pero no lo puedes usar porque es privado. Bueno, entonces vamos ahora a codificar nuestra clase paralelepípedo. Vamos a agregar una nueva clase que se va a llamar paralelepípedo. ¿Esta de quién va a heredar? Del rectángulo, aquí dice el diagrama. Va a heredar del rectángulo. E indirectamente, pues va a heredar también de línea. Entonces, como atributo único, pues va a aportar el espesor porque largo y ancho ya los va a heredar. Entonces sería private doble espesor. Y vamos a poner dos constructores, y el toString y los cálculos públicos. Primer constructor, ¿qué sería? Paralelepípedo. No tiene parámetros, por lo tanto, nosotros asignamos valores. Largo, ancho y espesor. Vamos ahora a agregar un segundo constructor, el parametrizado. El parametrizado pues va a requerir tres parámetros. Ancho, largo, no es largo y ancho primero, ¿eh? Para irnos en el mismo orden, largo, ancho y espesor. Y vamos a asignarlos directamente a los atributos. Largo es lar, ancho. En el único que no me marca error es en el espesor, porque es un atributo propio de la clase. Ahora vamos a agregar el toString. El toString, nosotros tenemos que considerar que un objeto de la clase paralelepípedo tiene tres atributos. Que no los ve en este momento, bueno, pues ya veremos cómo los puede ver. Pero va a tener tres. String, sí los ve, pero no los puede usar. toString, ¿verdad? toString. Y entonces aquí le diríamos, return, y va a repetir por tercera vez esto. Y por segunda vez esto. Y lo otro, pues esto sí es nuevo. No lo había puesto, pero lo de largo ya lo tiene la clase rectángulo y lo tiene la clase línea. Y largo ya, y el ancho ya lo tiene la clase rectángulo. Bueno, es que sería espesor. Así. Y pues me sigue marcando error aquí, ¿verdad? Bueno, de acuerdo al diagrama, pues tiene dos métodos. Tiene el método que calcula el área y el volumen, que ya dijimos que esta área pues no se calcula igual que esta otra. Pero no por eso se van a llamar diferente, porque los dos calculan área. Esto es como, en muchos contextos, el que me gusta a mí poner como ejemplo es el de una orquesta. En una orquesta cada instrumento se toca de manera diferente, pero todos atienden a la señal del director de orquesta, a una señal, y todos saben qué tienen que hacer. El método es el mismo, una señal del director. Es la misma señal para todos. Es el mismo método para todos, pero cada quien lo ejecuta de manera diferente. Ahí es una aplicación, un ejemplo muy claro, muy práctico de cómo se aplica la herencia y el polimorfismo. Polimorfismo todavía no lo vemos. Bueno, entonces, vamos ahora a calcular
está más fácil el volumen, fíjense. ¿Cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo? En general, un paralelepípedo se puede considerar como un prisma rectangular. Y en general, todos los prismas, ¿cómo se calcula su volumen? El área de la base o la altura. Y en este caso, pues la base es cualquiera de los rectángulos y la altura es la otra dimensión. Entonces, a final de cuentas, el cálculo del volumen es la multiplicación de los tres. Entonces aquí sería return base, no, largo por ancho por espesor. El área sí es un poquito más, pues no es tan directo. ¿Cómo se calcula el área de un paralelepípedo? En paralelepípedos, pues el CPU que están viendo ahí es un paralelepípedo. Cualquier figura de esa forma. Entonces aquí el área, este es un paralelepípedo, tiene dos rectángulos, el del frente y el del fondo iguales. Dos rectángulos, el de arriba y el de abajo iguales. Y otros dos rectángulos, el de la izquierda y el de la derecha iguales. Entonces son tres rectángulos diferentes, pero duplicados. Y cada rectángulo, pues, es la multiplicación de dos dimensiones. Para un rectángulo, por ejemplo, para este del frente, pues sería a lo mejor largo por ancho. Y luego para el de acá sería largo por espesor. Y para el de acá sería ancho por espesor. Entonces, y eso multiplicado por 2. Entonces aquí sería return 2 veces la suma de largo por ancho. Ese sería uno de los rectángulos. Todo al final se va a multiplicar por 2. Más el otro rectángulo sería largo por espesor. Y el otro rectángulo sería ancho por espesor. Es la combinación de los tres, ¿no? Muy bien. Ya tenemos ahí pero entonces, ¿cómo vamos a evitar ese error? Primero, entender por qué es el error. ¿Por qué me marca error aquí? Ya lo he dicho muchas veces, pero ahora se los pregunto a ustedes. ¿Por qué marca error ahí? Porque es privado. Es como, a mí me heredan algo, pero no me lo dan todavía porque no me creen capaz de usarlo adecuadamente. Entonces, una posible solución es ponerlo público, ¿va? Dijimos que los atributos generalmente van a ser privados y debe haber una muy buena razón para ponerlos públicos. No sé si sea ahorita buena la razón para que no nos marque error, nada más. Entonces, me voy a ir a línea y lo voy a poner público en lugar de privado. Y lo mismo voy a hacer en rectángulo. Lo voy a poner público. Y acá también. ¿Se puede hacer con qué? También, por eso no los quise poner. Para que no tuviéramos esa opción de momento. ¿Sí? Sí, pero definitivamente con getter y setter lo podemos hacer. Para eso son getter, get y set, ¿no? Para poder modificar o saber el valor de los atributos privados. Ahora, nada más, si ponemos getter y setter, pues no solo va a tener acceso a las clases hijas, sino ¿quién más? Pues todos los demás. Que es lo mismo que si lo ponemos público, ¿no? ¿Qué pasa si lo ponemos público? ¿Se quitaron los errores? Entonces, una razón para ponerlo público no puede ser nada más para que quite los errores. No es una razón de peso. Es un... Ahora, ¿por qué no es buena idea esto? Ya me quitó el error. Cualquiera. Es como el ejemplo que yo puse. Me dice mi papá, te voy a heredar esa camioneta, pero es privada. Pues nomás la puedes ver, no la puedes usar. Le digo, no, pues es que, pero y luego yo la quiero usar. Y entonces mi papá decide ponerla pública. ¿Y qué va a pasar? Pues cualquiera va a llegar y la va a agarrar. Entonces, ¿qué privilegios goza
entonces una clase hija con los atributos de las clases padres. Debe haber algún digamos, nivel de protección intermedio, que no sea ni tan privado, que no sea privado y que ni el hijo lo puede usar, ni que sea público porque cualquiera lo podría usar. Y sí existe un tipo de protección que se llama precisamente protected, así se llama. Miren, entonces voy a ponerlo por aquí. Si nosotros ponemos el menos, ¿qué significa? En un diagrama, ¿qué significa el menos? Que es privado, ¿no? Y si ponemos el más, ¿qué significa? Público. Que en Java, pues el privado lo ponemos como private, ya la sintaxis, y acá la ponemos como public, ¿verdad? Bueno, hay un nivel intermedio entre los dos que se llama protected y se identifica o se representa con el gatito. Protegido se llama. Que en el caso de Java, la palabra reservada es protected. Un elemento que es protected no tiene acceso. La clase donde está el atributo siempre va a tener acceso a ese atributo, sea privado, público, private o protected. La clase es propietaria de los atributos. Pero aquí estamos hablando de las demás clases. Si un atributo es protegido o protected, entonces las clases hijas sí pueden tener acceso a esas, sí pueden usar esos atributos o esos métodos, pueden ser atributos o métodos. ¿Sí? Entonces, este nivel de protección se usa mucho en la herencia, pero no quiere decir que por fuerza se tenga que usar para la herencia. Si yo en una clase, para mí es tan importante que sea privado que ni mis clases hijas les doy acceso más que con los get y los set, los pongo como privados. Pero si yo le quiero dar acceso a las clases hijas, entonces lo pongo como protected, en el entendido de que pues las clases hijas van a manipular ese atributo. Así es que aquí, en lugar de irnos al extremo, nos vamos a ir al intermedio. No, ni es privado, ni es público. Va a ser protected. También aquí. Realmente, sí, nos podemos topar métodos públicos, privados y protected. Pero es raro que nos topemos atributos públicos. Buscan a la maestra. A Tere. Fíjense, por ejemplo, en la clase paralelepípedo, ahí tal vez no sea tan necesario ponerle protected porque no tiene clase hija, pero pudiera tener. Entonces, aquí vamos a ponerle protected. Bueno, eso lo podemos, hay que tener cuidado con esto porque luego nos puede dar resultados inesperados si no entendemos bien estas diferencias. Miren, por aquí tengo un diagrama que trata de resumir todo esto de los niveles de acceso. Yo siempre les he pedido que en las clases, cuando definan una clase, siempre le pongan si es privado o si es público, el elemento, el atributo o el método. Y si no le ponen nada, no les va a marcar error. Pero yo se los voy a observar, porque ahí queda indefinido. Aunque sí tiene un resultado predecible, pero no queda un poquito indefinido, porque a lo mejor no nos acordamos. Le ponemos public o public o protected o private, ya sabemos de qué se trata. Dice aquí, cuando un atributo es privado, dice, ¿se puede usar desde la misma clase? Sí. Todo lo que esté dentro de la clase se puede usar en la clase, sea privado, público o protected.
todo lo que pertenezca a la clase se puede usar dentro de la clase. Ahora dice, si es privado, ¿lo puedo observar desde cualquier clase del mismo paquete? Y dice que no. Aquí hay que distinguir también el concepto de paquete. Bien, si nos vamos al proyecto, un proyecto por default, dice aquí paquete de fuentes, ¿verdad? Cuando creamos el proyecto se crea automáticamente este paquete que traducido se llama paquete de código fuente. Bueno, y también nos crea automáticamente un paquete dentro de ese paquete. Y aquí es donde ubicamos nosotros todas nuestras clases. Podemos crear más paquetes, pero entonces ya tenemos que checar si las clases que creemos en una clase van a ser visibles en la otra dependiendo de si es protected, si es public, si es private. Es lo que nos está diciendo esta tablita. Entonces dice, si tú tienes una clase dentro del mismo paquete pero es privado, no puedes acceder al elemento, en este caso al atributo. Realmente, si es privado, el único que puede acceder, ¿quién es? La misma clase, nada más. Y si nos vamos al otro extremo, que es público, ¿quiénes pueden acceder? Todo mundo. Del paquete, fuera del paquete, obviamente la misma clase. Entonces, estos son los extremos. El intermedio es el protected. El protected, fíjense, dice, de la misma clase, pues obvio que sí. Desde cualquier clase del mismo paquete, sí. Y eso puede confundir un poco. Ahora, desde una subclase, la idea de que sea protected es que lo puedan usar las subclases de esa clase, ¿sí? Desde cualquier clase fuera del paquete, pues no. No es un protected, no tiene acceso a todas las clases, nada más a las que sean hijas o que estén en el mismo paquete. Y el default, pues les digo, está un poquito ahí indefinido. Es preferible no usarlo, porque luego no nos vamos a acordar por default qué es lo que hace. Por eso yo siempre les pido, pónganle public, protected o private. Si no le pone nada, yo voy a considerar que está mal, ¿sí? Bueno, entonces, esto, ¿qué quiere decir? Miren, me voy a ir a la aplicación. Y voy a crear un objeto de la clase línea, que es la primera que aparece por ahí. Aquí está la aplicación, ¿sí? Esta es una clase, pero no pertenece al paquete donde está en línea rectángulo y paralelepípedo. Pero no, digamos que no heredan, no tienen una relación de herencia. Bueno, voy a crear un objeto de la clase línea. Línea, vamos a poner una raya. No sé, de 20 lo que sea, centímetros, pulgadas o lo que sea. Entonces, raya tiene un atributo que se llama ¿cómo? Largo, ¿eh? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos acceso? Es protected. Si lo ponemos privado, lo voy a poner privado nada más para probar. Private. ¿Tengo acceso desde aquí a eso? A ver, le voy a poner raya punto. ¿Tengo acceso a largo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es privado. Privado nada más tiene acceso a la clase línea. Esta clase, pues que tiene un nombre muy largo, pues no tiene acceso porque no... y está en el mismo paquete. Bueno, ¿qué pasa si lo pongo protected? Es como lo voy a dejar. Si me voy aquí, entonces raya punto, y ahí está largo. Sí tiene acceso, porque está dentro del mismo paquete. Aquí tiene acceso no por herencia, sino porque está dentro del mismo paquete. ¿Sí? Yo al principio sí me confundí con eso porque decía, bueno, es que el protected es para que tengan acceso a las clases hijas. Pero porque aquí sí me da acceso. O sea, aquí yo puedo acceder a largo sin necesidad de un get o un set. Ah, bueno, tienes acceso porque estás dentro del mismo paquete. El nivel de protección protected sí da acceso a las clases que son del mismo paquete. Eso hay que considerarlo. Si yo quiero que mi aplicación no pueda acceder a esos atributos, o lo pongo en otro paquete o lo pongo privado y luego ya le pongo los get y los set. Así es que no nos quedemos con la idea de que para la herencia por fuerza hay que aplicar el protected. Sí se aplica mucho. Tal vez es lo que más se aplica para establecer una jerarquía de clases, que los atributos sean protected, pero no es indispensable, no es obligatorio. Si yo quiero máxima protección, entonces los pongo privados y les pongo get y set. ¿Sí?
La máxima protección es que sea privado. Si yo los pongo protected es porque confío en las clases hijas. Y en este caso confío también en las clases del paquete. Y esa confianza quiere decir que yo espero que no hagan nada que vaya a afectar a mis objetos, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo crear los objetos que voy a crear es como siempre los hemos creado. Voy a crear un rectángulo. Un rectángulo, voy a poner la pantalla. Es un nuevo rectángulo. ¿Y qué medidas le damos? Esa pantalla más o menos, no sé, de largo. Voy a poner unos 2 metros. Y a lo mejor de ancho 1,80, no sé. Algo así. Aquí, este valor del 200 se le está asignando al atributo largo que no está definido en rectángulo, está definido en línea, pero línea es padre de rectángulo. Y vamos a crear un paralelepípedo. Pues esta cajita, ¿no? Cajita es igual a new paralelepípedo. Y va a tener como, bueno, las dimensiones yo las voy a calcular aquí. Más o menos de largo tiene como unos 8 centímetros. Y luego de ancho tiene como unos 12 o 13. Y de espesor como unos 3. ¿Sí? Eso siempre lo hemos podido hacer. Crear un objeto en una referencia de su clase. Una línea en referencia de línea. Un rectángulo en referencia de rectángulo. Un paralelepípedo en referencia de paralelepípedo. Lo novedoso con la aplicación de la herencia es que yo puedo crear, por ejemplo, un paralelepípedo, bueno, un rectángulo. Rectángulo puerta. Pero lo puedo crear en una línea. Yo puedo poner un objeto en una referencia de su clase padre. New rectángulo. Ya la puerta yo voy a decir que es como de 220, a lo mejor por unos 90. Estoy viendo esa puerta que está ahí. Vean cómo si me deja. Estoy creando un rectángulo. El objeto es rectángulo porque tiene largo y ancho, pero está en una referencia de puerta, de línea. Entonces se va a comportar como una línea, no como un rectángulo. Eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el ejercicio y en otros que vamos a hacer. Lo que no puedo, al revés no lo puedo hacer. O sea, yo no puedo decir, voy a crear en un rectángulo, voy a crear una línea. ¿Por qué esto marca error? Nada más, acuérdense, la relación va de padres a hijos. De un padre puede resultar un hijo, pero de un hijo no puede resultar un padre. Por eso esto me marca error. Yo no puedo crear un objeto de la clase padre en una referencia de una clase hija. ¿Sí? Bueno. Esto sí lo vimos en las notas del video anterior, para que sí convendría que lo vieran para que confirmaran varias cosas de las que estuve diciendo aquí. Porque ahí vimos, como quien dice, la teoría, ¿no? Bueno, pues ahí le vamos a dejar. Todavía no terminamos la aplicación.